Buenos días, mi nombre es Gloria Ramos y yo voy a hablar sobre las fuentes del derecho positivo y sus dimensiones. El tema de la clasificación de las fuentes de derecho siempre ha sido una de las grandes cuestiones más complejas discutidas en la teoría general del derecho, al punto que se han creado diversas tipologías para su distinción. Así, por ejemplo, Poplitz distingue estas como directas e indirectas, espontáneas y deliberadas. Estas fuentes internas y externas, estatales y no estatales, y escritas y no escritas, ciertamente el ejercicio taxonómico descrito no es injustificado, aunque parte de la clarificación del sentido de la expresión da origen a la norma jurídica, sea espacial, externo e interno, o circunstancial, espontáneo o deliberado. Y la expresión o fuente extendida con las manifestaciones exteriores, normas jurídicas, leyes, reglamentos, tratados y jurisprudencia da que según se jerarquizan como las particularidades de cada sistema jurídico. Así de ejemplo, dice que los países de tradición continental, el criterio determinante para decir que el derecho es primero la ley, luego los restantes, mientras que en los países de tradición anglosajona, lo contrario va bajo la perspectiva. Es comprensible que cierta sección considere que no es viable realizar una doctrina sobre las fuentes de derecho que tenga aplicación en todos los ordenamientos jurídicos, debido a que cada país, obedeciendo al movimiento histórico en que se ubica y atendiendo al escenario social vigente, se desarrolla una doctrina relacionada con las fuentes del derecho que se acude a esto. Sin embargo, en el sentido más amplio que propone el realismo jurídico clásico, las fuentes son entendidas como instancias de legitimación o justificación del derecho, porque lo que hace una regla de conducta social sea norma jurídica que se obligue como deber de la justicia, lo mismo si proviene de un poder superior, si se deriva de un pacto o de una simbiosis entre iguales. Toda esta norma o conducta tiene una obligación de justicia, una deuda justa, así procede la autoridad social, como proviene la capacidad de compromiso de los seres humanos, del consentimiento de las personas, del pueblo o de la naturaleza humana. Además de persistir que las fuentes del derecho son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. Es de conocer que el escenario globalizado actual sugeridas no son del todo exactas, pues bien se han desdibujado los límites entre lo interno y lo externo. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que es una manifestación exterior, mandato, y lo que no, por ejemplo, de los casos donde prima el derecho internacional o comunitario, donde no existe una autoridad mandante, sino más como acuerdo de un criterio sobre otro. Hay varios casos que se ponen de ejemplo donde no solo se impone la ley en casos concretos, sino de los generales y los abstractos. Se reduce el fenómeno jurídico al escenario de producción, el derecho objetivo emanado del poder soberano social, a la descripción de sus manifestaciones que se nos permite dar cuenta a otros fenómenos normativos, la indulgencia jurídica, que esto nos quiere decir como un hecho de justicia institucional a los hechos jurídicos, que se basa en decisiones colectivas del trabajo, de las decisiones de los tribunales de arbitramiento internacionales. Esto sugiere que den cuenta a la jurisdicción, porque lo jurídico es lo propio o lo justo. El momento no es solo de interés abordar algunas actividades extrínsecas del analogado secundario, que esto se prefiere hacer de manera tradicional de la distinción de la formación de este derecho, la cual es como se le va a mostrar es de manera descriptiva y jurídica. La dimensión material del derecho positivo da que la teoría tradicional, que se remonta a hace años, suele identificar la dimensión material como un determinado tipo de fuente. Las materiales, sin embargo, como se verá más adelante, estas fuentes, lo contrario de lo que sucede a las fuentes formales, no constituyen el derecho, sino que se establecen por factores circunstanciales que provocan la aparición y determinan el contenido de las otras normas jurídicas. Dado con esto, se le da de las circunstancias políticas, sociales, económicas, históricas, geográficas y culturales, las cuales pueden influir en la producción del derecho y pueden considerarse como factores que significan de los móviles del orden ideológico, espiritual o religioso. Puede considerarse como factores de la significación ideal. La importancia de esta dimensión en una lectura tradicional es que puede servir como criterio de auxilio ante las lagunas de la ley.
se dice que en derecho